La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Azul. Azul. Vale. Arrancamos preguntando a los invitados qué relación tenéis con el mar. Así que te voy a pedir que me cuentes la tuya. Mi relación con el mar. Pues mi vida, básicamente, y más ahora, la verdad. Todo tipo de momentos buenos, momentos de dudas, momentos que me han enseñado muchísimo. Entonces, sí, el mar básicamente mi vida y el medio que sin duda más me ha enseñado. Vamos a hacer un recorrido de la orilla al faro contigo. El primer sonido que te voy a poner no es del mar. Pero quiero que me digas sobre este sonido qué niño estaba encima de esta tabla que no es una tabla de surf, sino de skate. ¿Qué niño estaba subido en esa tabla? ¡Qué pasada! Pues me crié en calle Itxasoa, que significa en vasco el mar, Itxasoa, y yo para nada venía de una familia de surfistas ni de gente de mar, pero sobre mis 6 años por ahí empecé a patinar y también tenía unos vecinos por ahí que patinaban, entonces pues me motivó el tema. Pero sí que poco a poco fue derivando a patinar como si estuviese haciendo una ola, sin tener tampoco mucha idea. Pero recuerdo en mis comienzos en el surf que surfeaba cuando podía, pero con muchísimas ganas. Y lo que más feliz me hacía era poder repetir eso sobre ruedas, en el skate. Y literalmente la calle de mi casa es una calle que va bajando y había unas entradas de garaje y ahí es como si yo patinando estuviese haciendo mis maniobras en cada punto de la ola. Entonces, hacía un montón que no recordaba estos momentos y me hace súper feliz porque todos mis vecinos me han visto crecer y todos tienen esa anécdota de, joder, a la hora de la siesta viene este niño con el ruido para arriba y para abajo, pero se ha ido quedando eso y cada vez que me lo repiten ahora cuando vuelvo por casa y ¿qué tal estáis? Ya me acuerdo cuando estabas con el patinete para arriba y para abajo y momentos para mí súper dulces. ¡Qué emoción! ¿Es verdad que cuando estaba ese niño ahí, calle arriba, calle abajo, con el patín, con la tabla de skate, era un niño hiperactivo, un poco que no sabía muy bien encontrar su lugar y que el lugar lo encontraste en el mar? Sí. La verdad que lo pasé fatal hasta empezar a surfear, por lo menos son los recuerdos que tengo, que me apunté a tenis y lo único que hacía era robar las pelotas de tenis. Me apunté a judo y en vez de darte los dans estos que te dan alrededor del cinturón, a mí me los quitaban. O sea, de verdad que no había encontrado nada que me llenase ni nada con que pudiese relajarme o como quitarme toda esa energía de más que tenía hasta el momento que empecé a surfear. Y desde ahí fue como, ¡buah! O sea, que yo creo que es más el mar que el surf. Uh-huh. Y sigo pensando a día de hoy que es así. Uh-huh, uh-huh. Es un medio que me aporta lo que necesito para estar tranquilo y durante muchísimos años, quizás incluso a día de hoy, me siento más cómodo en el mar que fuera. Uh-huh, uh-huh. ¿Fue un vecino que cuando tenías 10 años te dijo, ven conmigo, que te voy a subir a una tabla? Así fue. Jean-Michel Jean-Santi, que en su día era el presidente de surf, el presidente de la escuela de surf de Hendaya, del Bidasoa Surf Club, y era justo mi vecino y bueno, él tenía unas hijas también, que fue con quienes empecé yo a patinar. Y un fin de semana que estaban organizando el campeonato del club, me dijo, venga Andy, vente para abajo, vamos a coger un par de olas. Y ahí ya fue como el comienzo. ¿Qué pasó? Porque alguna vez has dicho que no te acuerdas de tu primera ola, pero seguramente sepas qué te pasó en el cuerpo o en la mente. Fue como... Vi un mundo de posibilidades de repente y mira que no me enganché de inmediato porque
esto era en verano, después llegó el invierno y aunque yo me apunté al club de surf y hice el invierno también surfeando y todo, siempre he sido muy friolero y pasaba muchísimo frío, me costaba mucho. Y eso yo creo que me ha retenido un poco. Pero sí que desde el momento que empecé a ver una nueva versión en mí, quizás de que me gustase la competición, que yo mirase a los mayores y veía cómo surfeaban y veía como, ¡guau! Yo también quiero, y lo cogí como con muchísimo hambre. Y desde entonces siempre me enfocaba en eso. Y luego, ¿cómo compaginabas? Porque estamos hablando de un niño de 10 años que tiene cole, luego tendrías instituto. ¿De dónde sacabas el tiempo? O sea, durante muchos años el surf no era tu profesión. Entiendo que lo entendías como un hobby, ibas ganando campeonatos, pero esos años en los que tú tienes que seguir haciendo exámenes, yendo a clase, colegio, instituto, lo que sea, ¿cómo sacabas tiempo para hacer surf? El tiempo que tenía lo aprovechaba muy bien, muy, muy bien. Pero sobre todo la gran ayuda que me han aportado tanto mi familia, mis padres, como los profesores que me he ido encontrando a lo largo del camino. Han sido una parte fundamental de que yo esté a día de hoy donde esté en el surf. Y la verdad que les estoy súper agradecido a todos, porque sin ellos nada de esto hubiese sido posible. Las horas que mis padres han metido en llevarme para arriba, para abajo, yo cuando salía del cole, quedando 2 horas de luz para que pudiese coger mis 3 olas, para que pudiese preparar el campeonato que tenía de ese fin de semana, que de pequeño ya ves tú lo que era un campeonato de esos. Como mis profesores que les decía, no, que me voy a Australia un mes. Y mis profesores decían, pero tú, ¿de qué pino te has caído? Pero sí que se comunicaron con mis padres, buscaron la manera de que todo funcionase y así hasta conseguir la selectividad. O sea que sin todo ese apoyo ni hubiese conseguido los estudios que tengo a día de hoy, ni hubiese conseguido también seguir surfeando y para poder llegar a dedicarme a ello un día. Es que eso no es fácil. Vamos a ir un poco contando en esta entrevista cómo es este camino que has ido labrando. Decías al principio que tus padres no tenían ninguna vinculación con el surf, ni con el mar, más allá de la vinculación que tiene pues ser de Zarauz o vivir en San Sebastián, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, mis padres justo se conocieron en la playa, ¿no? Pero nunca han sido surfistas ellos mismos. ¿Se conocieron en la playa? Sí, en Se conocieron en la playa. La calle en la que vives se llama Mar. Sí, la verdad. Es bonita que la sí. historia. Sí, más hecho para atrás y más conexiones me encuentro. Pero se dio así y Hendaya tiene mucho esta parte que, bueno, está justo en la frontera, es un pequeño pueblo con una playa muy bonita y que recibe olas, pues por lo general pequeñas, pero que también a través del club de surf generaron una pequeña comunidad y yo me acuerdo que tenía tanto mayores como menores por debajo de mí y eso es algo súper bonito, ¿sabes? ¿Tu padre es francés? Sí, exacto, mi padre es francés y mi madre española. ¿Y qué sonido tiene el mar? Que hay un vídeo que he visto tuyo que me encanta, que es el silencio del surf. O sea, ¿por qué hablas del silencio cuando el sonido del mar es tan atronador? Porque para mí el mar significa silencio. O sea, yo en el mar estoy en paz. Quizás no tenga ningún ruido como tal. Y puede haber mar, puede estar grande, puede estar revuelto, pero yo cuando hago mi primer pato, que es lo que los surfistas hacemos para pasar debajo de la ola, ese primer pato ya estoy como conectado, en plan, en mi mundo, en mi burbuja. O sea, hay muy pocas cosas que me pueden llegar a desconcentrar en ese momento. Bueno, ¿por qué Andy Criere se ha puesto Azul de seudónimo? Porque principalmente hice un proyecto audiovisual con mi equipo de Bruma y se llama Artist Timeless. Y ese proyecto audiovisual me refleja mucho lo que he estado haciendo estos años, que es, bueno, tener un proyecto que combina tanto la competición como la parte audiovisual, ¿no? Es decir, mostrar lo que yo hago en las olas. Y este proyecto audiovisual empezaba con, si lo recuerdo bien, es Artist Blue. Y después sigue, ¿no? Es una pequeña intro que define un poco de una forma poética lo que para mí representa el surf. Y esta parte también
es algo que yo me he repetido en momentos de mucho estrés a la hora de competir y es algo que siempre me ha como relajado un montón. Entonces es como, para mí, ¿no? Esa forma, ese ritual de, vale, Andy, sí, está esta manga, sí, está este otro surfista, sí, está esto que te estás jugando, pero recupera la esencia, ¿sabes? Recupera la calma, que es desde donde las cosas te van a poder salir bien, haciendo lo que yo sé hacer. Y bueno, pues no, me parece que azul, además del color del mar, del surf, ¿no? Que represente y todo eso. El cielo también. El cielo, toda esa paz, ¿no? Que puede transmitir ese color, también lo vinculo a esto. Bueno, Andy Criere no es un surfista más, es el primer español que vas a ir a los Juegos Olímpicos de París. El surf es Juego Olímpico desde Tokio, ¿no? 2020. ¿Qué significa para vosotros, para todos los surfistas? Vas también con dos españolas, con Yanira y con Nadia. Pero ¿qué significa para un surfista el que el surf sea un deporte olímpico? O sea, ¿cuál es la diferencia entre no serlo y serlo? Brutal pregunta. Lo que más me gusta de ser olímpico es que hemos vivido la clasificación olímpica, que ha sido en Puerto Rico este año. Y he competido 9 días seguidos para llegar a esas plazas de clasificación olímpica, que he vivido mangas de todo tipo, con surfistas de todo tipo, muchos de mis surfistas favoritos, y eso ha sido, por un lado, precioso, pero no solo, sino que hay un surfista que se llama Gabriel Medina, que ha sido 2 veces campeón del mundo, que él no estaba clasificado para las Olimpiadas con su país, pero tenía una opción de ir, y es que tenía que ganar el campeonato y que los 2 franceses que estaban en la final quedasen terceros y cuartos. Y pasó. O sea, no solo pasó para mí, sino que vi unas historias hacerse realidad allí en Puerto Rico que han sido increíbles y súper inspiradoras. Entonces, a día de hoy, de momento para mí, es como esa progresión como surfista, ese camino de oportunidades, ¿no? Como un nuevo frente que se abre, un campo de posibilidades así, y como un aire fresco, porque llevo haciendo los mismos campeonatos durante muchos años. Y en la International Surfing Association, que bueno, fundó Fernando Aguerre, y que él ha perseguido este sueño olímpico, también me inspira, porque he visto que hay personas que tienen un sueño, y un sueño que en su día sería difícil de imaginar, ¿no? Y que también lo ha hecho realidad. Uh-huh. Y para mí a día de hoy te diría que la diferencia de ser olímpico o no olímpico es que en serlo he cumplido un sueño. Tengo tus declaraciones, las primeras que haces en Puerto Rico, en cuanto obtienes el pasaporte a las Olimpiadas, ¿no? Estás muy emocionado. Vamos a escuchar un fragmentito. Desde que empecé a surfear, el día que empecé a surfear, obvio que nunca pensé que un día como este llegaría y llega. Me alegro de haber tenido la paciencia para esperar hasta que se haya cumplido y dar las gracias a todo el que me ha aportado ese granito de arena muy necesario para llegar hasta aquí, porque han sido mangas súper luchadas. Joder. Es que cuando me escucho me viene a la cabeza el cansancio que tenía, y realmente las palabras que utilizo siguen representando bien ese momento. Además decías, hemos cogido solo un fragmento, pero decías, por una parte estoy emocionado, ¿no? Y por otra estoy tranquilo, porque esto ha sido un camino un recorrido largo, un camino de mucho tiempo. Hablabas de los sueños, hablas de la paciencia, de no tener prisa. Sin embargo, lo que te excita del surf es la velocidad, pero es la paciencia de vamos poco a poco. Esto no es me levanto un día y de repente puedo ir a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Es un esfuerzo. Hablas de la gente que te ha ayudado, que te ha acompañado. Claro, yo pensaba, cuando te preguntaba lo de deporte olímpico, el patrocinio es muy importante. Y entonces yo entiendo que cuando uno tiene 18, 19, 20 años, o le ayudan o no puede vivir del surf, porque no tiene marcas que le apoyen, porque supone
que hagas viajes que suponga que tienes que atravesar el Atlántico, irte a la otra parte del mundo. Claro, todo eso es un camino difícil de gente que apuesta por ti y en realidad pues es eso del granito de arena, ¿no? Porque sois muchos los que estáis implicados en esto o en tu caso. Sí, desde luego, al final de fuera se puede percibir que es un deporte individual y que estás tú solo ahí, pero para nada, para nada. Hay que contar con un equipo muy fuerte a tu alrededor y que estén ahí y que al menos te aporten esa paz, ¿sabes? Ya no te digo que te motiven más o menos, pero que te aporten esa paz para que yo en este caso pudiese seguir haciendo lo mío día tras día, con mi rutina, con mi forma de entender el surf también, que la verdad que no soy ningún psicópata de pasarme, yo qué sé, o sea, simplemente lo he hecho a mi ritmo. Por eso también el tema de la paciencia, porque es tan bonito, o me ha parecido de las cosas más gratificantes de mi vida haber conseguido esto a mi ritmo, con mi estilo. Y eso es lo que requiere tiempo al final. Uh-huh. Sí. Si tú tienes que hablar de la primera persona que creyó en ti, Andy, ¿quién es? Me parece complicada la pregunta, la verdad. Mira que pensaba que debería ser más fácil, pero... te diría que mi padre. Sí. Te diría que mi padre. Sí, sí. ¿Estaban felices? Muy. Muy. ¿Estos los primeros que llamaste cuando en Puerto Rico supiste que ibais a los Olímpicos? O sea, tú descuelgas el móvil y ¿a quién llamas? La verdad es que no cogí el teléfono a nadie porque la misma manga que me clasifiqué era si recuerdo bien, la segunda manga que hice ese día, pero todavía tenía una más. Y yo decía, mira, este campeonato está siendo tan bonito que voy a seguir en mi burbuja. Ya cuando termine el día haré lo que tenga que hacer. Pero ahora mismo, o sea, estaba súper contento por seguir teniendo esa oportunidad de alcanzar un puesto más alto en ese mundial. Sí que cuando terminé ese día, que además me llamaron para hacer un control de antidoping que suelen hacer así un poco bueno, no tiene por qué ser a voleo, en mi caso fue aleatorio y me tocó y tuve que ir. Y me acuerdo que estaba venga a beber botellas de agua y en ese momento sí que aproveché, les llamé a mis padres, le llamé a mi madre primero y estaba súper emocionada, pero sí que mi madre, yo creo que, bueno, realmente no sé lo que ella hace cuando yo compito. Yo no sé si es que se estresa un montón, entonces no lo ve, o si es que lo ve, pero luego no me dice que lo ve, o sea, no entiendo nada. Pero sí, es súper contenta. Y también le llamé a mi tía Maika, a la hermana de mi madre, que también es una persona que, vamos, me ha apoyado muchísimo y fue una conversación que ella también estaba súper contenta y finalmente también a mi padre, y mi padre estaba llorando. O sea, no sé. Bueno, vamos a hablar de una ola en concreto. A ver si lo digo bien. Es la ola Teahupo'o, la de Tahití. Exacto. ¿No? Es una ola muy peligrosa, emblemática. Dicen que es una de las más mortíferas del mundo porque hay arrecife de coral y dicen que es una especie de muro de calaveras. Es una ola que tú has surfeado hace muy poco en Tahití y es donde vais a hacer la competición para los Olímpicos de París, ¿no? Porque está en la Polinesia Francesa. Vale. ¿Qué tiene esta ola? Andy. Es una ola donde se ha hecho historia de mil maneras diferentes y donde todo gran surfista ha pasado y donde han habido probablemente de los mejores momentos en la historia del surf. Es una ola de lo más perfecta, pero también de lo más peligrosa, porque, como tú dices, hay una rompe sobre coral y ese coral está vivo. Entonces hace que corte muchísimo más.
Y hay ciertas condiciones en esa ola, es decir, ya cuando hay cierto tamaño, que va a una velocidad increíble y impone muchísimo porque es en el medio del Pacífico y la ondulación llega y según golpea el coral, ¿no? Ese suelo de coral, la ola acelera y se te echa encima a una velocidad increíble. Yo como de los momentos más impactantes que he tenido allí es eso, pasar una ola, como hacemos nosotros remando, y detrás ver como una montaña de agua de repente que llega a toda velocidad sobre ti, y claro, es ahí donde tú tienes que tener la decisión de darte la vuelta y cogerla. Y es más, tienes que hacerlo cuanto antes, porque cuanto más arriba te pille la ola remando, más vacío queda debajo de ti, entonces menos probable es que consigas bajar la ola. Y eso quiere decir caerte, además, en el peor sitio de la ola, que es como cuando te lleva el labio de la ola hacia abajo. Y claro, que hay hacia abajo, pues el coral que está vivo y que además no cubre tanto. No cubre, de hecho, nada. ¿Y no tienes miedo? ¿O cómo se lleva un surfista? ¿Cómo te llevas tú con el miedo? El mar es muy atractivo y es muy traicionero, es también peligroso, ¿no? Nunca sabes qué puede hacer contigo. Que eres nada en comparación con la inmensidad del mar. ¿No tienes miedo? ¿Cómo se gestiona el miedo? Sí, tengo mucho miedo. Por un lado, respeto muchísimo el mar. Y de verdad que intento ser súper responsable con eso en cuanto a no darle la espalda en ningún momento. Porque nunca sabes. Nunca sabes y siempre intento estar lo más preparado posible para poder estar en el mar, aunque sea un día cualquiera. Eso me parece, para empezar, súper importante. Después, ¿cómo afronto, digamos, el hecho de surfear esta ola? Pues aceptando la responsabilidad que tengo, que es aprender a surfearla. Eso es lo más que yo puedo hacer. Y si puedo decirlo, mi mayor objetivo en esa ola es saber competir bien en esa ola. Y para ello, aprender a hacerlo. Para esto estuve hace 2 años, tuve una primera ocasión de surfear allí y ahora literalmente acabo de volver. Sí, o sea, sí, he llegado sí. este sábado de pasar 12 días allí. Sí. Para mí ese es el camino, como te he dicho, el objetivo y bueno, aceptar también esa responsabilidad de aprender a surfear esa ola. ¿El momento más difícil, Andy, de tu vida, cuál ha sido? El más difícil dentro del mar. Tuve unos años muy complicados con 17 y 18 que mi patrocinio principal como que me dejó a finales de mis 17 años, justo cuando más lo necesitaba, que es cuando tienes que dar ese salto a pasar de los 18, ¿no? De los sub-18 ya pasas a los junior, de los junior hay como otra liga en la que hay que estar súper fuerte y donde también necesitas un gran apoyo. Y esos años fueron súper complicados porque mis padres me dijeron, oye, ¿tú crees en esto? Si crees en esto, te vamos a apoyar. Y yo era como, ¡buah! Joder, es un gran peso ahora mismo que tus padres, joder, yo sé el esfuerzo que ellos han hecho para que yo siga adelante en esos años tan complicados y donde toca hacer ese cambio. Y pues aposté y oye, si hoy me echo la vista atrás y me acuerdo de ese momento, digo, joder, qué buena decisión, ¿no? Pero en ese momento fue difícil. Y bueno, al final también es esos años finales de estudios, al menos de selectividad, ya te empiezas a desconectar un poco de tus amigos, tal, y tus amigos, pues mis amigos yo tenían su camino todos clarísimo, universidad, esto, lo otro. Entonces era como, wow, se me está haciendo bola, ¿no? Todo esto. Fíjate ahora. Sí, nunca sabes al final. Bueno, quizás sí, pero... ¿Hay una ola, Andy, a la que tengas cariño por algo? No sé si las de Hendaya, las de Portugal o yo qué sé. ¿Alguna ola que digas, es que con esta ola me llevo bien? La quiero. Me gustan más las olas que no sea me llevo bien y estoy cómodo, ¿sabes? Me gustan olas que me reten, donde me encuentre con todas las caras de esa ola, ya puedan ser buenas o malas, y que de un día malo salga algo increíble y que de un día supuestamente bueno o fácil pues pueda salir todo mal. Y si hay una ola que para mí representa esto, es el Quemao, en Lanzarote. Es una ola donde he vivido muchos momentos, donde muchos de mis primeros años que iba a la isla ni la surfeé porque me imponía un montón, donde también he llegado a competir y donde
haya conseguido quizás una de las mejores olas de mi vida. Vámonos a un faro. ¿Qué significan para ti los faros, Andy? Hay un faro para mí muy especial en Hondarribia, que es en el monte Jaizkibel, y desde ese faro yo veo donde me he criado, que es entre el colegio en Hondarribia, donde yo he estudiado, donde tengo toda mi cuadrilla de amigos, y también en Daya, donde aprendí a surfear, donde he vivido toda la vida, y bueno, la desembocadura del río Bidasoa. Ahí para mí está todo, es como que ahí se junta todo. Sí, para mí un faro es ese sitio. Vámonos a ese sitio y dime con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte, solo lo que quieras. ¿Y qué música estaría sonando que sea la que quieres oír en este momento? En ese sitio me gustaría estar con mi mejor amigo Mikel, que es con quien, bueno, una persona que también me ha apoyado, no solo en el sur, sino en todo, y con quien me lo paso increíblemente bien. Ahí me gustaría estar con él. Mikel. Sí. ¿Qué sonaría? ¿Qué canción te vincula a él? Aparte de muchísimas, pero alguna que quieras que suene en este faro. A ver, voy a pensar. Hay una canción súper bonita en euskera que es Choría, Choría, creo que es, que viene a contar que es un pájaro y que yo quiero que sea un pájaro y que si le corto las alas ya no sería ese pájaro. Y además que me parece una canción súper bonita, pues también es un poco cómo nos hemos relacionado Mikel y yo, que siempre nos hemos apoyado a soñar y a pensar en grande y a tomar decisiones y a dar pasos grandes, así, pasos firmes, y que muchos de ellos no nos han salido bien. Y otros sí. Y otros sí, claro. Entonces esa sería la canción que sonaría. Andy Criere, ha sido un placer esta conversación. Muchísimas gracias por venir al faro, por quedarte en ese faro con tu amigo. Que vaya muy bien todo a partir de ahora y que ese sueño que decías, ¿no? Lo que quiero es aprender la ola por la que voy a competir en París, que aprendas esa ola. Ha sido todo un honor. Muchas gracias. Buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.